¿Qué tal, amigos? Este es su programa Efecto Mariposa y como cada jueves tenemos un tema interesante que comentar con ustedes y para esta ocasión invitamos a el periodista Miguel Ángel Isidro. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Rafael? Un saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Efecto Mariposa, como siempre agradecido por el espacio. Pues gracias otra vez, Miguel Ángel. Pues el tema obligado, pues es el panorama postelectoral en México, que como viste este asunto de la elección, de cómo se está estructurando políticamente pues las cámaras, ¿no? Bueno, y cómo se está distribuyendo el poder, cómo se está desequilibrando el poder, como podemos decirlo así, y también pues ver las reacciones, ¿no? Las reacciones del tanto de un bando como de otro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viste más bien? Y pues interesante, sin duda alguna, como dice por ahí un clásico, pues en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Y bueno, debo reconocer que incluso yo podría sumarme a esta cantidad de sorprendidos, porque si bien no lo digo con un afán de deslinde, sino más bien están incluso en programas anteriores los comentarios que hicimos al respecto, pues nunca vimos una, pues, una solidez, ¿no? Una posibilidad real de que Xochitl Gálvez pudiera alzarse con un triunfo electoral. Se veía complicado. Mencionábamos el hecho de que pues, la mayoría de las encuestas daba una clara ventaja a Claudia Sheinbaum. Y en lo personal, pues siempre insistí mucho en que el problema de la oposición no eran las candidaturas, era la falta de un proyecto. Es decir, no importa quién pusieran. El problema es que se montaron en una dinámica de no representar políticamente un proyecto, más de representar una oposición por sistema. Es decir, no era una oposición con un proyecto de nación, sino una oposición francamente anti-López Obradorista. Y O bueno, sea, finalmente era una oposición con postura, pero sin proyecto. es correcto. Y de hecho, yo creo que uno de los errores más contundentes, y ahora eso se verá de acuerdo a cómo queden conformadas las cámaras, pues es el hecho de que, a mi juicio, el partido que se equivocó más al conformar esta extraña La alianza alianza. multipartidista eh, que representó electoralmente Xochitl Gálvez, pues fue el Partido Acción Nacional, porque finalmente, al ser, digámoslo así, el instituto político con una más clara definición ideológica contrastante al proyecto de la 4T, pues creo que fue el que más arriesgó al poner sus canicas en este juego y creo que pues sí estará pagando las consecuencias. Creo que hay algo que nos llama la atención. En mi caso, insisto, si bien no veía complicado que Claudia Sheinbaum Pardo pudiera alzarse con un triunfo, sí me sorprende el hecho de que la ciudadanía haya tomado la determinación de extenderle un jugoso cheque en blanco a la Cuarta Transformación al otorgarle la mayoría legislativa en ambas cámaras. Creo que eh, fue una cuestión que no se esperaba, sobre todo porque, francamente, muchas de las candidaturas de Morena y sus aliados, pues eran francamente malas. Muchas Sí. personas vinculadas en el pasado inmediato, pues, a sus presuntos opositores y Ujú. muchas, pues, con no muy buenos resultados en los tiempos recientes, pero vemos que aún en casos bastante complicados, como por ejemplo en el caso de las gubernaturas, a una Rocío Nale con pues cuestiones bastante polémicas en torno a su patrimonio, pues no solamente ganó, sino Arrasó. arrasó en Veracruz, o un caso más específico, más pequeño, el puerto de Acapulco, que a pesar Ujú. de todas las desavenencias en la actuación de esta polémica alcaldesa Avelina López, Alcaldesa.
pues sí obtuvo una ratificación, fue reelecta para el cargo. Entonces, aquí lo que vemos, bueno, en primera instancia yo creo que vemos que el voto siguió siendo orientado o impulsado en función de los intereses inmediatos de la población. Vamos a poner un ejemplo y creo que esto es algo que podría ilustrarnos un poco lo que a mi juicio pasó. Cuando vemos en el papel y en blanco y negro, como decimos los periodistas, los planteamientos de ambos frentes, pues bueno, vemos en el caso de el partido en el poder una serie de elementos que forman parte de los intereses inmediatos de la población, es decir, eh, el bienestar inmediato, que es la cuestión de los programas sociales, tan controvertidos también, eh, la cuestión de aparentemente desarticular del gobierno o quitar del gobierno cosas que representaban gastos onerosos, esta famosa austeridad republicana que no es funcional por completo, pero que electoralmente vende muy bien porque es, pues vamos a quitar privilegios. Y Sí, en el claro. lado contrario, eso por mencionar un par de ejemplos, y en el lado contrario, pues simplemente decir, bueno, están sus cartas fuertes, la defensa del Poder Judicial, pero a grandes rasgos el Poder Judicial, a pesar de que sabemos de su importancia y de la importancia de mantener los equilibrios, pues es un intangible, que de Exacto. ninguna manera puedes venderle al grueso del electorado con la misma fuerza que hablar de los beneficios de adultos mayores o programas de Sí. becas o las famosas 100 universidades que no sabemos qué tan funcionales sean, pero finalmente Ujú, son asuntos más tangibles. ujú. Eh, entonces, creo que es una muestra de que pues realmente el frente opositor nunca pudo conectar claramente con la población. El otro asunto fue pues meterse en esta guerra de encuestas que vemos que pues, retóricamente no les funcionó y ahí está la muestra. Aun cuando ahora haya quienes quieran alimentar esta presunta sospecha de un fraude electoral, algo que es una cuestión completamente absurda, que a mi juicio pues no tiene cabida que en un corto plazo de tiempo el mismo grupo que pidió que no se tocara al INE y que defendía al órgano electoral, pues ahora esté cuestionando su actuación, siendo que pues son en términos prácticos los propios ciudadanos quienes efectúan la labor de recopilar y contar los votos. Finalmente el trabajo del órgano electoral pues va a otros terrenos, que es el terminar la calificación del proceso y dar las garantías para su cabal desarrollo. Así que, pues, creo que no va por ahí. Creo que hace falta un análisis muy sensato, muy mesurado de lo que ha ocurrido y bueno, pues ahora vendrá el observar con detenimiento, pues, qué hace eh, la 4T con este abultadísimo, ahora sí, bono democrático que le extiende el electorado mexicano. Y fíjate, es un bono de confianza, ¿no? Así De es. supuesta confianza, porque algunos dicen, en algunos textos que he leído, dicen, ok, gana López Obrador y, y en esta ocasión se reafirma la confianza por la 4T. Entonces es un bono de decir, bueno, sí, como dice el presidente, vamos bien, pero queremos verlo, queremos ver que vayamos bien, ese es el asunto, ¿no? Ahora, por ejemplo, el presidente dice que está muy feliz porque dice que muestra que los mexicanos estamos muy politizados y que casi hubo madurez ciudadana, porque se votó pues prácticamente en cascada, prácticamente. Entonces, pero tú cómo ves, ¿crees que sí haya ya una madurez política, que esto muestre esta madurez política de los mexicanos? Y mira, yo creo que eso es relativo. No podemos cuestionar en última instancia las aspiraciones eh, políticas y sociales de un pueblo en su llana traducción a votos. Creo que hay un dato en el que muy pocas personas están reparando, a mí me ha llamado la atención. Se habla de una elección
muy concurrida, etcétera. Bueno, en términos reales, la lista nominal de electores era poco menos de 100 millones de Ajá. votantes. Y estamos hablando de que pues la participación electoral, en base a los últimos conteos, no estará superando más allá del 60-61 puntos 61, por ¿no? ciento. Ajá. Es decir, con todo y la propaganda incesante que durante meses se desplegó, con todo y las controversiales precampañas y el eterno desfile de candidatas, candidatos y todo, y la propaganda electoral que inundó eh, todas las ciudades del país, pues hubo un 40% de los electores a los que, digamos, de un 38 a un 40-41%, a los que no les motivó nada para ir a votar. Y no es un dato menor, es decir, estaríamos hablando de que pues, son cerca de 60 millones de personas que votaron, pero pues, hay otro importante porcentaje, casi 40 millones, si hablamos de números redondos, y no se Ajá. movilizaron. Es decir, Claro. sí se habla de un abultado triunfo. Yo incluso lo había comentado en algunas publicaciones en redes sociales, porque durante las semanas previas al proceso me abstuve mucho de meterme directamente al tema electoral, pero sí hice algunas publicaciones en redes hablando de que mi pronóstico era, pues finalmente el que se dio, que Claudia Sheinbaum Ajá. se alzaría con un triunfo, con una ventaja de entre un 25 y un 30%. Eh, Fallé en el pronóstico de decir que, bueno, no se culminaría el plan C porque las candidaturas eran malas y que probablemente veríamos un voto dividido, pero no esperaba yo esta cuestión de que, casi de más de un 35 a cerca del 40% de los ciudadanos habilitados e inscritos en el padrón, pues tenían no, o sea, con permiso, no me interesó, no sé, no quiero, no supe, a lo mejor solamente tramitaron su credencial de elector pues como un mero Como requisito para. para tener una identificación oficial. No Ajá. sabemos a detalle cuáles serían sus motivaciones, pero volvemos a lo mismo, no hubo suficiente motivación. Es más, si lo vemos en términos incluso fríamente estadísticos, pues el abstencionismo no solamente fue importante, sino que obtuvo simbólicamente más votos que la propia Xochitl Gálvez o que Maines. Ajá. Entonces, este sí es un dato que me parece sumamente preocupante, sumamente delicado, porque en términos de comunicación política, quiere decir que hay un importante segmento del electorado al que los partidos, las alianzas, los candidatos no se están diciendo nada. Entonces, valdría la pena observar, pues, qué hace este gobierno entrante, pues, porque normalmente todos los gobiernos en su fase inicial dedican una importante parte de su tiempo a refrendar su triunfo o a legitimarlo, es decir, pues vuelven a Ajá. esta especie de reacercamiento con la población, porque, bueno, los políticos profesionales pues piensan de inmediato en la siguiente En la contienda, siguiente. tal. Ajá. No sería lo más ético, pero es lo más real. Y pues habrá que ver eh, cómo busca Claudia Sheinbaum y al igual que todos los funcionarios o servidores públicos electos, qué van a hacer para granjearse la simpatía de no solamente de quienes votaron por ellos, sino convencer a quienes no lo hicieron, que no están, como lo vemos en estos datos, no solo están en la oposición, sino incluso fuera de ella. Están en Claro. en esa gran cifra negra que es la abstención. Claro, estamos platicando con Miguel Ángel Isidro, quien es el columnista de La Ley de Herodes, acerca de ese tema de panorama postelectoral en México. Regresamos aquí al efecto mariposa. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios.
continuamos aquí en el efecto mariposa. Estamos platicando con el periodista Miguel Ángel Isidro acerca de ese tema de panorama postelectoral en México. Finalmente, el número de mexicanos que tenemos una credencial de elector es cada vez mayor. Eso es obvio porque por el crecimiento poblacional y el seguir creciendo, vaya, en edad, ¿no? Pero a pesar de eso, como dices, pues la proporción de los abstencionismo sigue siendo el mismo. O sea, que como dices, no hay como una motivación cívica o una motivación real por parte de mucha gente, de casi 40 millones de personas, por acudir a votar. ¿Tú crees que entonces no refleja una madurez política? Y es la percepción que yo tengo. ¿Tú crees que no refleja una madurez política, sino refleja nada más como o sea, como estar en el juego? O no sé, porque también fue increíble lo que pasó, fue increíble, bueno, muy, muy raro lo que pasó, porque gana Claudia y aparte se le otorga más fuerza en las cámaras, pero como que no mucha gente que no fue motivada, pues. Entonces esos a lo mejor hubieran inclinado la balanza hacia otro lado, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que estamos viendo un fenómeno curioso porque, bueno, en este sexenio hemos hablado mucho del fenómeno de la polarización. Pero yo creo que hay, más allá de la polarización, ahorita estamos entrando en una fase pues más compleja, que es la negación del contrario. Yo he escuchado comentarios y pláticas de incluso de personas a las que considero pues bastante inteligentes, llegar al punto de decir, es que no entiendo por qué la gente votó así. O algunos que dicen, no entiendo cómo alguien pudo votar por Xochitl, no entiendo cómo alguien pudo votar por Claudia. O sea, no existe la mínima posibilidad de otorgar el beneficio de la duda, al contrario. Y esto es bastante complicado. Es decir, si pensáramos en términos como de un partido de fútbol, pues sería casi como si todos tuviéramos que irle a las Chivas o a la América, y no se supone que hay más equipos, no se supone que hay gente a la que incluso no le gusta el fútbol, y pues tendrías que venderle algún argumento para convencerlo de que es un deporte que vale la pena seguir, que vale la pena eh, apreciar. Bueno, entonces es casi apostarle a que habría una especie de bipartidismo al estilo de la Unión Americana, e incluso, y esto es importante comentarlo, en un año electoral en los Estados Unidos, pues ya incluso vemos que ese modelo bipartidista está dando de sí, porque ahora con este tema tan controversial del juicio a Donald Trump y su declaración de culpabilidad, ya Trump ha hablado incluso de que su propio partido republicano está dividido en distintos sectores, ¿no? Claro. Él habla de los verdaderos republicanos y de los falsos republicanos. Entonces, esto nos permite apreciar que pues hay una gran gama de opiniones en el espectro político, pero que este asunto de la polarización los está llevando al terreno de ir casi como con melón y con sandía. Creo que no es como debiera manejarse la política en un país tan diverso como México. Creo que el gran reto para las oposiciones, porque hay que verlo, y en ese aspecto me llamó mucho la atención, e incluso me gustó un comentario que hizo en el seno del Consejo General del INE, el representante de la 4T, Fernández Noroña, que dijo, no, es que de hecho México necesita una oposición fuerte. Y esto es real. Aquí el reto será que alguien tendría que tomar la iniciativa de apostarle a la construcción de esta famosa tercera vía. Insisto, el error de los tres partidos que conformaron esta alianza opositora, pues fue meterse en una sola canasta. No solamente por un asunto numérico de unificar o dividir el voto, sino porque se supone que cada uno representa distintas corrientes de pensamiento. Y el error que también veo por el parte de quienes obtienen el triunfo es caer en la obcecación de negar la voz a las minorías, que fue lo que en un momento dado a las distintas fuerzas políticas que finalmente terminaron construyendo a Morena,
fue lo que les valió la posibilidad de seguir creciendo y alcanzar incluso este importante triunfo electoral, el alcanzar a conformar un movimiento político, porque insisto, Morena, más allá de ser un partido, es un movimiento, un gran movimiento, un movimiento de masas, pero que no alcanza a aterrizar institucionalmente en la conformación de un partido político con reglas claras y estatutos que sean convincentes, ¿no? Incluso lo vimos en el proceso previo a la designación de sus candidatas y candidatos, ¿no? Mucha controversia por este tema de aplicar encuestas, casi de poner a los candidatos a echar volados, ¿no? Por los cargos, algo que no tiene una solidez y un basamento, pues ni siquiera metodológico. Pero, insisto, creo que hay más de dos Méxicos y le corresponderá a quienes en lo sucesivo quieran mantenerse en la competencia electoral, pues construir los liderazgos, porque eso es importante. México es un país que, a pesar de estos contundentes números electorales, está en una crisis de liderazgos. Vimos que, prácticamente, y eso fue algo que se ha señalado, que pues casi fue una sola planilla, ¿no? La que tomó el curso, es decir, pues, todos los que tenían la bendición presidencial fueron los que finalmente se alzaron con las candidaturas. No estoy diciendo nada que esté fuera de los cabales, se vio claramente esa tendencia en aquellos casos en los que las candidatas o candidatos del propio Morena no tenían tan claramente la bendición presidencial, pues los procesos internos se complicaron, se volvieron más controversiales y en algunos casos pues estos no lograron los resultados esperados. Así que creo que el reto será no solamente, más allá del espectro de lo legislativo y de lo electoral, pues ver quién se avienta a ponerle el cascabel al gato de tomar la batuta y tomar el estandarte de aquellos que serán, por ser minoría, pues de alguna manera desdeñados, ¿no? En el debate político. Alguien tendrá que representarlo y a lo mejor no con el incentivo de obtener un beneficio político inmediato, pero sí con la idea y la posibilidad de permitir que se siga construyendo el diálogo político, porque esto es algo que yo es lo único que vería complejo y delicado, incluso cuestionable de este triunfo avasallador, que se crea que por tener la mayoría se debe regatear a los contrarios el derecho al debate, el derecho a la discusión, el derecho a la negociación política, porque siempre insistiré en esto. La negociación es un valor de la política como ciencia de la construcción de acuerdos. Lamentablemente en México el puro término de negociación está tan desprestigiado, pero es por culpa de los propios políticos. La negociación es un arte, es la posibilidad de convertir un diálogo entre contrarios en una nueva posibilidad de avance, en una nueva posibilidad de acuerdo, en un consenso. Y eso creo que es lo que lamentablemente pues veremos brillar por su ausencia de darse las cosas como se han venido dando durante los últimos. Sí, de hecho la negociación consiste en escuchar al otro, ¿no? Y tomar lo bueno que tenga e insertarlo en tus propuestas, en una propuesta más grande. Miguel Ángel, ¿tú crees que la oposición pueda realmente construir un verdadero liderazgo ante la ciudadanía? Lo digo porque como que les costó mucho trabajo y a pesar de haberse juntado los tres partidos, no encontraron aún realmente un líder, por así decirlo, que representara sus intereses y también que permeara con los ciudadanos. Entonces, ¿crees que haya esa posibilidad de que encuentren un líder? Lo veo complejo, pero no imposible. Todo dependerá también de la forma en que las corrientes políticas que conforman esta nueva oposición, bueno, que no sería nueva, pero sí esta reducida oposición, pues busquen allegarse la cercanía con los potenciales electores. Y creo que ese fue uno de sus grandes errores, porque pensaron que a través de los medios tradicionales, pensaron que a través
de las redes sociales pensaron que a través de impulsar un hashtag durante semanas consecutivas, esto bastaría para que la gente obrara y actuase en consecuencia. Creo que lo que hace falta es que aquellos que quisieran representar una alternativa frente al proyecto que está planteando la 4T, pues entraran en contacto directo con los núcleos de la población que en un momento dado no se sienten beneficiados o representados con la acción de este gobierno y con esta plataforma política. No van a ser probablemente la mayoría, porque ya vimos electoralmente, pues sí, hay mucha gente que estuvo de acuerdo en la forma que se están haciendo las cosas, mucha gente que pues no consideró que el tema de la seguridad, por ejemplo, que son los asuntos más delicados, tuviera un peso o una salida en el tema de cambiar un modelo de gobierno, pero ahí están los hechos y creo que lo que haría falta es que pues, pisen más territorio, entren al contacto cabal con estos núcleos y bueno, insisto, pues si no deben sentirse frustrados por no alcanzar un triunfo electoral, pero si lo que se busca es representar contrapesos, generar espacios de diálogo, pues eso se hace a ras de territorio, no hay otra manera de hacerlo. Es algo que no van a sustituir en las redes, es algo que no van a sustituir los medios tradicionales, es algo que tendrán que efectuar. Pues a López Obrador finalmente fue lo que le dio resultado, ¿no? Dedicarse más de 12 años a recorrer el país e incluso con reuniones pequeñas donde yo recuerdo, incluso visitando municipios donde pues había quienes le criticaban porque reunía 30, 40 personas en una plaza. Bueno, pero así fue conformando un capital político que finalmente pues, vimos que fue el que sacó adelante su proyecto. Miguel Ángel Isidro, ¿cuál sería tu conclusión, una gran conclusión de este proceso que vivimos el 2 de junio? Porque bueno, veo que muchos intelectuales y esto están dando una conclusión de por qué ocurrió lo que ocurrió. ¿Cuál sería la tuya? Bueno, yo creo que finalmente la parte positiva es que México decidió. México votó, tomó una determinación de cómo quiere que sean conducidos sus destinos en los próximos 3 y 6 años, pero también habría que pensar que México no inicia o acaba con una elección. Cada elección es, pues sí, una revisión importante del estado de las cosas, pero también marca el inicio de otras vías de acción y otras vías de discurso que habrá que seguir. Entonces, México no inicia o se acaba con un proceso electoral. Incluso si nos vamos a la historia, pues vemos que los grandes movimientos y las grandes transformaciones que ha tenido la historia de este país, ahora sí que metiéndonos en ese mismo discurso de las transformaciones, de las transformaciones. Pues, no necesariamente han venido de la vía electoral y bueno, pues sonará a lo mejor tal vez como un reproche, pero hay que recordar que desde los tiempos de los clásicos, ya desde los tiempos de Aristóteles y Platón, pues ya se decía esta máxima de que tener la mayoría no necesariamente implica tener la razón. Que tenga la razón, exactamente. Muy bien, Miguel Ángel Isidro. Platícanos dónde te encontramos en tus redes sociales. Gracias, como siempre, pues estamos en Facebook como La Ley de Herodes por Miguel Ángel Isidro. En ex Twitter me pueden encontrar como @Miguel Isidro. Estamos generando esta columna cada semana. Agradezco a mis colegas que han tenido a bien retomar estos materiales para reproducirlos. Allá en Morelos, nuestro amigo Domitilo Evangelista, que lo publica puntualmente en su espacio de sombrerazos, ahí en Facebook, y en algunas otras localidades donde también nos han dado este privilegio de estar en contacto con el público lector. Te comentaba que desde hace algunas semanas procuré abstenerme un poco del tema electoral para no caer en esta dinámica de querer jugar al adivino, ¿no? O querer al adivino. A hacer quinielas. Así que continuamos con esta serie dedicada a los expresidentes y lo que ha sido el devenir de su actividad cuando dejaron la máxima posición de poder en el país. La semana anterior concluimos con
el controvertido caso de Ernesto Zedillo. Esta semana la estaremos dedicando a Vicente Fox Quesada, y así estaremos revisando pues cuáles han sido los hechos que han acompañado a los exmandatarios una vez que han concluido con su encomienda. Debo decirte que me he sorprendido al estar haciendo la investigación para estas entregas, que pues no todo es tan claro o tan sencillo como pareciera en el papel, ¿no? Es curioso cómo se ha dado el desempeño de los expresidentes, y bueno, pues estamos muy cercanos a saber qué ocurrirá con López Obrador una vez que deje la famosa silla del águila. Muy bien, Miguel Ángel Isidro. Te agradezco mucho tu participación con este tema de panorama postelectoral en México. Muchas gracias. Estamos a la orden para la próxima. Y también gracias a la gente que nos sintonizó a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Esto fue El Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana. Gracias.